Amén. Voy a compartir la nueva traducción viviente. Dice de esta manera: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Amén. Esta es la fe. La fe es tener una totalidad de confianza, y la Biblia nos llama, o muchos nos decimos hombre de fe, mujer de fe. Amén. Entonces, ¿qué sucede con estos hombres y mujeres de fe? Si nosotros vemos el concepto de la fe, nos habla de ausencia, de cosas que no hay. Amén. De cosas que no existen, cosas que aún no se ve. Entonces esto es la fe. Mujer de fe y varones y mujeres de fe sería más bien, son personas que viven de las cosas o por las cosas que no ven. Amén. Pero las vive como si fuera que ya lo ven. Entonces la Biblia dice que nosotros recibimos a Cristo, ¿verdad? Por fe fuimos salvos, recibimos la gracia por la fe. También nos dice que es para fe. Entonces recibimos al Espíritu del Señor en el momento en que le aceptamos a Jesucristo, la fe en Jesucristo. Y la Biblia nos dice que Dios nos da su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para vivir, también para vivir, vivimos por la fe. Y también esta palabra, la Biblia dice que nosotros vivimos por la fe. Entonces nos habla de dos sentidos, de dos formas. Nos dice que la vida eterna lo tenemos por fe, y también que somos personas que viven por la fe. ¿Qué significa esto, pastor? Que va a haber tiempo, va a haber momento en tu vida que pueda que no tengas, puede que te falte. Va a haber tiempo, una persona, una mujer, un varón de fe, son personas que en su vida sí, hay momentos de escasez, hay momentos de necesidad, sí, siempre habrá. ¿Me estoy explicando? La otra vez estuve hablando con la pastora sobre algo y le decía, yo creo que los cristianos a veces exageramos un poquitito cuando empezamos a hablar o decir ciertas palabras. Va a venir necesidad, va a venir esto. Amén. Y el cristiano, hay muchos cristianos que se asustan. A veces escuchamos palabras, profecía, que va a venir ciertas cosas, va a venir cosas no muy buenas sobre la tierra, todo eso, y nos asustamos. Y los cristianos no deberíamos de asustarnos de esas cosas. Si Jesús ya nos explicó, ya nos dijo, entonces, ¿cómo yo tengo que vivir? Tengo que aprender que los tiempos van a ser feos y van a ser malos. Cada vez que pasan los tiempos van a ser peores. La Biblia, Jesucristo nos habló, ya nos dijo, y Él decía, en muchas veces Él dice, ustedes no se sorprendan cuando suceda esto, porque yo ya les dije todo a ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Hay veces que los cristianos asustamos cuando las cosas no andan muy bien. Cuando escuchamos ciertas noticias que no son muy buenas. ¿Me estoy explicando? Entonces, el noticiario en sí es para contarte cosas malas. Entonces, nosotros los cristianos, está bien, está mal, o está bien que veamos noticias, no está mal. Ahora, que te estés enfocando mucho en las cosas y diga qué cosa terrible, y esto va a pasar, y esto, aquello. Sería bueno que los cristianos aprendamos a no vivir de esa manera, sino seamos personas que crean en Jesucristo. La Biblia dice que los que creen en Cristo. Entonces, creer en Jesús no es solamente yo venir y decir yo creo. Creer en Jesús va un poco más de decir solamente, está bien, lo declaro, lo confieso, está bien, pero tener fe en Jesucristo es cuando Jesús nos dice algo, nosotros creemos totalmente, no cuestionamos. Porque si yo digo, yo creo en Jesucristo, y ciertas palabras que Jesús me habla, o me habló, o me sigue hablando, yo tengo duda, o me confundo aún acerca de esto. El que cree en Jesucristo, Jesús
nos dice locuras, nos puede decir montones de cosas que no entendemos y no vamos a entender. Me estoy explicando, es que Jesús, este Jesús a quien nosotros servimos en la sociedad donde Él estaba, ahí a Jesús Cristo muchos le veían como un loco, porque muchas veces habló de esa forma. ¿En qué momento? En una ocasión dice, si ustedes no comen y no beben mi sangre. Dijo, es necesario, mejor dicho, dijo de esta manera, es necesario que ustedes coman y beban de mi sangre y coman de mi carne y beban mi sangre. Díganme si no se le podía decir, este no está bien. La gente decía, este está mal. Qué cosa terrible dice. Y muchas veces Jesucristo decía cosas así, locuras como esto: voy a derribar este templo, lo voy a destruir y en 3 días lo voy a reedificar. Para la sociedad, para los religiosos en estos tiempos decían, este está loco. ¿Cómo que va a destruir en 3 días? ¿Cómo que va a destruir el templo y va a reconstruir en 3 días? Y era imposible, primero, que Él destruyera, porque la gente le estaba viendo en su humanidad a Jesucristo. Pero Jesús hablaba locura para el ser humano, pero Jesús decía verdades que solamente las personas espirituales, personas que tenían contacto con el Espíritu, podían entenderle a Jesús. Por eso yo necesito entender. Yo recibí a Jesús por fe y me dice para fe. ¿Qué significa? Le aceptaste a Jesucristo para hacer las locuras que Él nos dice muchas veces. ¿Me estoy explicando? Se va en una casa y una niña está muerta. Y Jesús nuevamente era todo un loco para la sociedad. Decía, no lloren. La niña no está muerta, solo duerme. Y nuevamente rumor, este está loco. Y Jesús se acercó a la niña y le habla y le dice, niña, tú que duermes, levántate. Y esta niña resucitó. Pero vean ustedes cómo Jesús decía locura. También sucedió otro punto donde a Jesucristo se le podía en síntesis decía locura. Cuando murió Lázaro y le dice abran la tumba y todo el mundo le decía, pero ya se huele mal. Ya medio que ya no, y Jesús le decía, solo quiten la piedra. Jesús gritó, le llamó a Lázaro y Lázaro salió caminando con clase, toda una momia. Y salió y la gente se asustó. ¿Me estoy explicando? Entonces, si yo voy a seguir a Jesucristo, tengo que entender. Tengo que ser un loco. ¿Por qué? Porque Él habla locura. El que le sigue eran unos locos. Pedro, Juan, los apóstoles. Cuando Él dijo, es necesario que coman mi carne, beban mi sangre. A sus discípulos le miren, ustedes también si se quieren, váyanse. Les expulsó de su ministerio. Y ellos le decían, no, ¿y dónde vamos a ir? Más loco aún. Le decían, ¿y dónde vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida. Y vemos a Pedro varias veces le dice, bienaventurado. Pedro tenía revelación, entendía las cosas de parte. Dios le hacía entender muchas cosas. Hay puntos donde él no entendía también, pero en muchos puntos lograban entender. Pero tal vez en esos momentos también se le pasó por la mente, este está loco, ¿qué estamos haciendo? Le estamos siguiendo a un loco. Por este loco dejamos nuestra empresa, dejamos esto, la familia para venir atrás de él. Tal vez se le pasó por la mente cuando hablaba cosas así. Pero después, ¿sabe qué eso hacía? ¿Qué cosa le retenía y qué cosa amaban los discípulos? Es que Jesús hablaba locura y después hacía grandes maravillas y mostraba que era solución. Para ellos era locura, para ellos eran problemas, y Jesús con una sola palabra hacía solución de cosas imposibles. Una niña está muerta, duerme. Locura. Jesús habla, le dice a la nena, levántate. Tú que duermes, levántate.
y esta niña se levanta. Entonces las cosas que Jesús hacía era lo que hacía que sus discípulos permanezcan a su lado. Pero para los demás, para aquellos religiosos, aquellas personas orgullosas, ¿sabe? Él era un loco. Para ellos era un loco. Por eso dice la Biblia que el evangelio de Dios es locura para el hombre. Entonces, ¿qué significa esto? Esto de que varones y mujeres de fe significa personas que viven por las locuras que Dios dice y hace. Hay veces que no entendemos a Dios. Muchas veces Dios nos habla y muchos no le entendemos, pero aún así esperamos en Él, creemos. Después vemos el resultado y empezamos a entender. Dios nunca me mintió. Lo que Dios me había hablado era cierto. Puede que estemos en tiempo de dificultades y tambaleamos en la fe, pero aún así permanecemos en las promesas de Dios. Y eso hace que se cumplan esas promesas. Por eso Dios muchas veces puede hacer locuras en nuestras vidas. Vamos a decirle, para nosotros no entiendo qué está sucediendo, no estoy entendiendo, pero algo tengo que entender como una persona de fe. Dios está obrando, Dios está haciendo algo y Dios va a hacer cosas maravillosas de esta situación en la que estoy pasando. Amén. Entonces la fe, ya este es el concepto de la fe. Me gustaría que vayas conmigo en el libro de Primera de Reyes, el capítulo 17 a partir del verso 1. Primera de Reyes, capítulo 17, el verso 1. A partir del verso 1, amén, en la versión Reina Valera, estamos todos ahí. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1 dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo. Elías se para delante del rey y le dice: vive Jehová. Cuando hablaban los profetas decían: vive Jehová, te estaba diciendo: de verdad te digo, no estoy jugando contigo. Es una forma de decir: no te estoy bromeando. Y le decía: no va a llover. Y Elías le dijo: hasta que yo diga otra cosa, no va a volver a llover. Y esto era una de las cosas que a Dios le agradaba de Elías. Elías era un loco. Hizo lo mismo cuando mandó mojar el altar ¿sabe? Él hacía locura, porque en la mente del Señor estaba. Entonces él hacía locura delante de Dios. Él comprometía a Dios de una forma tremenda. Y vemos aquí una vez más, él soltó palabra y le dice al rey: de verdad te digo, en serio, no te rías, no estoy bromeando, no va a llover hasta que yo diga otra cosa. Y cuando dijo todo esto, viste, ahí ya Elías se metió en lío. Y Dios le agarra a Elías y le dice: te metiste en lío. Ahí vino palabra, ya Elías hizo la locura. Y vino palabra, dice en el verso 2. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente. De verdad le estaba diciendo: te metiste en lío, ahora salí corriendo. Y le dice Dios: apártate, escóndete. Y Elías se fue y se apartó de ello. Y le dice: vuélvete al oriente y escóndete, dice, en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Este es Elías, un hombre como nosotros. La Biblia dice con los mismos gustos que tú, tal vez en algún punto diferente, pero tenía las debilidades como tú y como yo. Era una persona, la Biblia dice que era él igualito a nosotros, pero tenía algo diferente tal vez que nos sería bueno aprender de él. A él le gustaban las locuras. Él decía cosas tremendas. Y ve aquí ir y decir: te digo que no va a llover hasta que yo diga otra cosa.
Habló con tanta autoridad y viene Dios y le dice, vete ahora y escóndete, apresúrate. Y le da instrucciones. En el verso 6 le dice algo muy poderoso, tal vez confuso para muchos. Y los cuervos, no, perdón, creo que salteé muy grande. Verso 4, beberás del arroyo, le dice Dios, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y Elías le dice, no va a ser mejor que me mande un ángel, ¿sí o no? O mandame una paloma. ¿Por qué Dios mandó a los cuervos, habiendo tantos pájaros lindos? O el águila. ¿Por qué no le mandas al águila? Elías no dijo nada, él solo escuchó instrucciones y Dios le habla y le dice, vas a beber de ese río, te vas a estacionar a su lado y vas a beber agua de ahí, y los cuervos te van a llevar tu pizza, ¿qué cosa? ¿Qué te gusta? Hoy día pedimos y nos llevan los delivery, ¿verdad? Entonces tus delivery van a ser cuervos. Otra locura. ¿Cómo así? Los cuervos eran su delivery, ¿sí o no? Elías era una persona así, loco, que servía a un Dios que hablaba locura también. Entonces se entendían por eso. Y vemos aquí a Dios diciéndole, y los cuervos te van a llevar, ¿qué cosa? De comer. Y él fue, dice, e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. ¿Qué hizo Elías? ¿Se fue a otro lado? No, se fue e hizo todo así, al pie de la letra, como Dios le dijo. Me estoy explicando, no cuestionó ninguna palabra. No sabemos si ya se metió en lío, ¿verdad? No estaba en condición de decir nada, ¿sí o no? Entonces hizo al pie de la letra, como Dios le mandaba. En el verso 6 nos dice, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana. Hasta su dieta cambió, ¿sí o no? Él comía langosta, miel. Ahora Dios le dice, esta mala situación, y voy a enviar a los cuervos, te van a llevar carne y pan. Hasta eso, comía mejor aún. ¿Me estoy explicando? ¿Quién lo dice? La Biblia nos dice de esta manera. Y dice, los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo, solito para él. Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Elías se quejó, no. Dios le dijo, vas a beber agua, ahora se acabó y me mentiste. Tenía todo, vamos a decir, el derecho de decirle a Dios, para esto me traje, ahora se secó el río. Me mentiste, ¿sí o no? Pero Elías no. Y seguido, el verso 8, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Y qué hizo Elías? El verso 10, entonces él se levantó y se fue. Se quedó quejando, peleándose con Dios. No, Dios le daba instrucciones. Se le acabó el agua, entró en pánico. No, él sabía que él sirve a Dios, y el servir a Dios significa, si tú trabajas con Dios, si tú trabajas y sirves al Señor, Dios te va a sustentar igual si se seca el río. Pero te bendijo con algo, y la bendición que Él te dio puede desaparecer de tu mano. Sucedió con muchos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Dios te bendijo y después se te va de la mano. ¿Me estoy explicando? Ahora a Elías le puso un río, le dijo para que bebiera de ese arroyo, y ese arroyo se secó. Ahora viene Dios y le habla nuevamente a Elías y le mete en conflicto o en peor situación, porque le manda junto a una mujer que estaba peor su situación que él, ¿sí o no? Y le dice, yo le di orden a una mujer
para que te sustente. Dios nuevamente, diciéndole, yo le di orden a una mujer para que te sustente. Y Elías se levantó y se fue. Y encontró a una mujer que su situación estaba peor casi que de él, porque Elías no pensaba morir y esta mujer sí. Vamos a comer, vamos a morir. Entonces, ¿cómo que estaba peor si tenía harina y aceite, verdad? Un poco. No, estaba peor porque ellos estaban pensando de una forma, vamos a comer y vamos a morir con sus hijos y todo. Y Elías se va y le pide, mujer, dame un poco de agua. Y después se va y viene la mujer, le trae agua y le dice seguidamente, ahora, por favor, hazme un pan cocido. Y la mujer le dice, vive Jehová. A una mujer que se le dio instrucción, se había olvidado de lo que Dios le había dicho. Entonces el profeta le ayuda con la fe. ¿Cómo? ¿Cómo le ayudó con la fe a esta mujer? Esta mujer recibió el milagro de la multiplicación de la harina, del aceite. Pero ¿cómo fue que sucedió eso? Porque un profeta le volvió a hablar locura. Le dice, no, tranquilo, hacé como dijiste, pero haceme primero a mí. Y que no falte. Después dice que no falte la harina ni el aceite, y soltó la palabra. Y ahí la mujer hizo conforme a la palabra del profeta de Dios. ¿Y qué sucedió? Dios hizo el milagro maravilloso de cosas que no era posible. Era imposible. Amén, iglesia. Y Dios es así. Por eso hay veces que Dios te tiene que cerrar las puertas. ¿Por qué? Y a veces nosotros nos desesperamos como cristianos. ¿Por qué las cosas me van mal? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué aquello? Y empezamos a quejarnos. Tenemos que aprender algo. Somos personas de fe. ¿Sí o no? Decimos así. Los de la fe, dice el apóstol Pablo. Le llama a la iglesia así. Entonces los de la fe, ¿cómo viven? ¿Qué es la fe? Vive por lo que no ve, pero está seguro de que sí hay. Amén. Estamos seguros de que sí hay. Ahora, hay veces que no hay. Hay veces que puede que ya es la 11:45 y no hay para hacer un almuerzo. ¿Sí o no? Y esperamos aún. Los de la fe es así. No es que se queja. Cuando no le servía a Dios, comía mejor. ¿Sí o no? Comíamos mejor, no. Hay gente que dice, antes yo no me iba en la iglesia y me iba bien las cosas. Ahora que me voy en la iglesia, las cosas están mal. Pero se supone que es así, como siempre vamos a escuchar. ¿Para qué el diablo se va a estresar por las personas que están en su olla? Me estoy explicando. Cuando tú matas una gallina, ya le ponen en la olla, te preocupas porque si por ahí sale corriendo, no. ¿Sí o no? Pero la que está vivo, sí. Tenés que correr atrás, tenés que atraparlo y no hay garantía de que lo vas a atrapar. ¿Sí o no? Entonces, es así el diablo. Te voy a volver a decir, pero nos compara con gallina. Sí, hay cristianos gallina. La Biblia nos compara con oveja, ¿sí o no? Entonces yo estoy usando solamente un ejemplo. Y justo me vino la gallina, ¿verdad? Porque se me antoja una gallina casera. Se me antoja. Mi esposa está embarazada, la pastora, por su culpa. No me juzguen. Volvemos al tema. Entonces, ¿qué pasa? A veces creemos esa mentira. Ahora que me voy a la iglesia, las cosas me van mal. Y dejo de irme a la iglesia. Estoy tan bien, te dicen. Y más de una vez le he hablado, muchas personas me dijeron así, lastimosamente. Cuando me voy a la iglesia estaba mal y con sonrisa te dicen, lo más triste. Y ahora que no me voy, todo va bien. Y yo no veo nada bien en su vida. Se cegó. Su ojo está cerrado nuevamente y no entiende lo que está sucediendo. Que su vida no está bien. Ahora cuando vino a la iglesia, ya más de una vez le dije, es que vos viniste, aceptaste a Cristo y Cristo te dio su Santo Espíritu y el Santo Espíritu de Dios te abrieron los ojos y tú puedes ver la situación en que estabas. ¿Me estoy explicando?
Por eso Él dice, convencerá al mundo de pecado, te hará entender, te hará saber qué cosa está mal en tu vida. ¿Cómo es esto? Podemos usar ejemplo. Por ejemplo, la borrachería es un pecado, un ejemplo, ¿verdad? El borracho cree y piensa que está bien. ¿Por qué dices eso, pastor? Si tú le vas y le dices al borracho, no está bien lo que hace, todo se va a irritar y se va a enojar contigo. ¿Por qué? Porque el pecado le hace creer que está bien, que no le quieres, que no le amas, que su esposa no le ama por eso, le amargue un argelado, los hijos no quieren verme feliz, por ahí van las cosas. Me estoy explicando. Es lo mismo con un adicto a las drogas. El pecado le hace creer que está bien. Me estoy explicando. Porque, y nosotros podemos ver, no hay éxito. Como siempre digo, a alguien que se va a empezar a drogar, le hago esta pregunta. Observa y mírame y decime un drogadicto que acabó bien en la historia. Puede agarrar los actores conocidos, famosos, cantantes, lo que sea, millonarios. Amén. Y decime si uno de ellos acabó bien. ¿Me estoy explicando? Ahora ellos siendo millonarios, famosos, acabaron mal y tú siendo pobre. Si por ahí se te ocurre entrar en eso de las drogas. ¿Me estoy explicando? Y el que está, tenemos que, vamos a decirle, Dios nos da una oportunidad para huir, para salir de todo eso. Pero para eso necesito aceptar a Cristo en mi vida. Él me va a abrir el entendimiento y voy a entender y voy a saber que estoy y en qué cosa estoy mal. Y me voy corrigiendo, ¿sí o no? No es solo saber y amargarme más, ¿sí o no? Hay gente que el Espíritu Santo le empieza a mostrar los errores que tiene y ¿sabe qué? Te dice también la siguiente palabra. Te dice, yo no soy perfecto, por eso no me voy más a la iglesia. ¿Escucharon alguna vez? Otra frase. Yo no soy lo perfecto, pastor, por eso no me voy más a la iglesia. Me estoy explicando. ¿Por qué? Porque empezó a ver, el Espíritu Santo nos empieza a mostrar los errores en la que estamos para que nos hace saber, nos hace conocer. ¿Y qué tengo que hacer? Ir saliendo, pero a veces no salgo, entonces voy empeorando mi situación porque ya son muchos. Y ya sé, y estoy mal, y ando amargado, y ando esto, entonces decido alejarme de Cristo y volverme a cegar y creer esa mentira y decir esa mentira. Ahora me va bien las cosas, ahora que dejé de seguir y de servir a Dios. ¿Me estoy explicando? Amén. Hay personas, hay varones y mujeres de fe en este lugar. Entienda que las personas de fe viven por la fe y para la fe. Entonces, mi sustento es la fe. Tu sustento es la fe. La fe te da vida eterna. Entonces, la fe también, por la fe también vivimos. ¿Me estoy explicando? ¿Y qué era la fe? Cosas que no se puede ver. Cosas que no existen. Pero yo vivo como que existen. ¿Me estoy explicando? Una persona enferma viene. No existe sanidad en su vida. Pero viene creyendo y pasa enfrente en la hora de la administración, de la oración, pasa enfrente con toda su enfermedad. Me estoy explicando, con todo ese dolor, pasa enfrente, pero tiene que pasar creyendo que llegando ahí enfrente, Dios me va a sanar. Ahí, ¿cuál va a ser mi meta? Va a ser llegar, pasar enfrente y contar al ministro, ¿verdad? Dios ya sabe. Ahora el ministro no puede que no sepa. Casi dije no sepa. Entonces le dice, ¿y cuál es tu dolor? ¿Cuál es tu enfermedad? Es esto. ¿Qué no puedes hacer? ¿Sí o no? Locura. Y esto, aquello no puedo hacer. Entonces el ministro, como tiene que ser loco también, te dice, ¿qué no puede hacer tal cosa? Hace eso. Alguno te mira mal. ¿Cómo así? ¿Me estás? ¿Sí o no? Luego pasa, ¿y qué no puedo hacer tal cosa? Hace. La primera cosa que te dice, hace. Y uno se te pasa por la mente, se te va a pasar. A no ser que tengas tanto dolor que no te importa, ni cómo, ya no te interesa, entonces el dolor te hace olvidar, pero otro sí. Por eso alguno pasa apenas. Se le empuja, viene apenas. ¿Me estoy explicando? ¿Sí o no?
Y viene apenas y le dice que no puede hacer. Apenas luego vino. A empujones pasó enfrente. Y le dice el ministro, ¿qué te duele? Tal cosa. ¿Qué no puedes hacer tal cosa? Hace eso. Porque los milagros de Dios suceden cuando ¿qué? Cuando hablamos como Dios. Locura. Cuando hablamos locura. Dios Jesucristo nuestro Señor hablaba locuras antes de hacer un milagro. Él hablaba cosas que eran difícil de entender humanamente hasta que hacía los milagros. ¿Me estoy explicando? Entonces Jesucristo casi siempre, hablaba cosas que nadie entendía. Él era como que estamos hablando de una conversación y Jesús salía en otra conversación. Estaban platicando de algo y Jesús salía en otra cosa. ¿Me estoy explicando? Pero siempre Jesús hacía y demostraba que lo que estaba diciendo, ahí la gente dice, esto no es locura. Vemos a sus discípulos, ya vieron los milagros que Jesús hacía en la barca. Le vemos a Pedro, la actitud, la reacción de Pedro. Primero estaba asustado. Jesús se levanta y le dice al mar, calla. Le dice al viento, para de molestar, ¿verdad? Para. Y paró. Cuando Pedro y sus discípulos vieron esto, Pedro se postró y le dijo, aléjate de mí. Y no fue la primera vez que le dijeron así. Ya vio otro milagro y Pedro se arrodillaba y decía, aléjate de mí. No te acerques a mí, Jesús. Él entendía qué estaba sucediendo. Él le veía a Jesús como un ser humano. Hay veces que sí, cuando le decía, si eres tú, deja que yo vaya. Le hablaba, Pedro conversaba, le decía, y Jesús le daba instrucciones, se iba caminando y le dice, ¿y Juan qué va a hacer? Le estaba hablando humanamente, pero cuando veía a Jesucristo obrar como el Dios, hacer las obras de Dios, Pedro sí entendía y se asustaba y se alejaba y le decía a Jesús, no te acerques a mí, porque yo soy un pecador. Se asustaba Pedro de Jesucristo, no. Pedro se asustaba de su situación. Él era un pecador. No es que tenía miedo de Jesús, sino más bien él se asustaba porque era un pecador. Entonces retrocedía y decía, yo no merezco. ¿Me estoy explicando? ¿Sí o no? Sucedió con mucho. La gente pasa, tiene dolores. ¿Qué problema tiene? ¿Y ahora qué no puede hacer? Hace. Y la gente empieza a hacer y se asusta. Muchos se asustan. No sé si ustedes a veces logran ver porque casi siempre están de espalda, pero yo sí. Hay gente que viene y me duele tal cosa y de repente se asusta. ¿Por qué? Porque literalmente siente en su cuerpo la mano de Dios quitando y retirando esa enfermedad o esa dolencia. ¿Me estoy explicando? Hay gente que no lograba dormir bien, tenía ataques demoníacas